¿Qué no harías nunca en tu mandato? Engañar al país. ¿Qué no dejarás de hacer en tu mandato? Hacer una gran reforma fiscal para que esta economía se recupere, bajando impuestos, mejorando además los ingresos de los trabajadores. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando salieras de la presidencia? Como un presidente que puso esta economía a crecer y puso a Colombia en la modernidad. Duque en sus campañas afirmaba construir la Colombia que tanto soñamos, trabajar todos los días para el pueblo colombiano. También mencionaba unir nuestro país. No más divisiones, sino un país por todos y para todos. Decía que cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos los colombianos. Suponía unirnos en contra de lo que ha hecho daño a Colombia, la corrupción. Nos ayudaría a progresar. Recalcaba demasiado gobernar con una supuesta transparencia y eficacia. Respecto a la reforma tributaria, se convierte en una forma de ultrajar al pueblo económicamente, donde lastimosamente los más pobres se verán afectados. Subirle el IVA a la canasta familiar es un atropello hacia los derechos humanos, después de que se afirmó en campaña que habría más salario y menos impuestos. Aparentemente todo fue una mentira, debido a que es la tercera reforma tributaria en este mandato. De ejemplo ponemos lo injusto que es poner IVA al café en un país 100% cafetero como lo es Colombia. No es posible que la gente que menos tenga es la que más aporta y los que más tienen son los que están siempre favorecidos. La clase media es la que está cargando del todo el mayor peso del costo por el Estado. Por otro lado, lo más inhumano de la reforma fue haberla hecho en tiempos de pandemia, donde el mundo, especialmente Colombia, cuenta con una crisis gigantesca, sin olvidar que el gobierno no pone cifras altas para la educación debido a que no les conviene obviamente que el pueblo se vuelva inteligente. Sus cifras altas están en la deuda de los congresistas. A continuación mostraremos un video que refleje lo dicho anteriormente. Vamos a bajar impuestos y a subir los salarios de los trabajadores colombianos. Estoy en contra de un IVA del 19%. No podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche. Para empezar a profundizar en este tema, cabe mencionar un poco cómo se venía manejando la economía del país. Si bien previamente se habían mencionado, es relevante señalar ciertos datos importantes para poder dar cabida a la problemática que hoy aqueja a los colombianos. Pues bien, tras la Constitución del 91, se intentó dar autonomía a las regiones, se ordenó la repartición de regalías y creó incentivos para una exportación más diversificada. En Colombia empezaba a aumentar el tamaño del Estado, se dispararon la deuda y el déficit y se crearon servicios económicos de salud y pensión, parcialmente subsidiados por el Estado. Sin embargo, pronto empezarían a aparecer las llamadas medidas de burocracia, las cuales cohibían la economía más de lo que ya estaba y terminaron por consolidar un proyecto proteccionista que se mantiene latente hasta la actualidad. El pasado jueves 5 de abril, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República Colombiana el proyecto de reforma tributaria que plantea gravar con IVA los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, así también como busca plantear y ampliar la base tributaria. Busca crear un fondo para combatir el cambio climático y también un impuesto para los plásticos de un solo uso. El proyecto lleva como nombre Ley de Solidaridad Sostenible, así lo anunció el presidente de la República, Iván Duque, y su principal objetivo es recaudar alrededor de 25 millones de pesos. Ahora bien, entrando en contexto con la actual problemática, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo. Además, el país cuenta con una economía con problemas de recaudo ante compromisos de deuda.
Sin embargo, la reforma tributaria de Duque no toca ninguno de estos aspectos de fondo, solo espera atender la emergencia de la pandemia a raíz del COVID-19 y la deuda que existe en el país. Pero, ¿cuáles son los puntos del proyecto y por qué son tan controversiales para los colombianos? Pues bien, iniciemos diciendo que los estratos 4, 5 y 6 pagarían el 19% de IVA en los servicios públicos como agua, luz y gas. Por otro lado, los estratos 3 en adelante deberían pagar el 19% de IVA en el Internet. El artículo 33 de la reforma señala que a las cuentas de los servidores públicos, exceptuando la fuerza pública, se congelaría el aumento del salario por 5 años. Tendría recortes de inversión en todos los órganos de presupuesto, incluidos salud, educación y pensión. Toda persona con ingresos superiores a 2.400.000 pesos deberían pagar renta y para el año 2023, toda persona con ingresos mayores a 1.624.000 pesos también deberían pagar impuestos de renta. Por otro lado, se señala que en este proyecto también se plantea que jóvenes, mujeres y adultos mayores en varios escenarios no tengan que ser afiliados a cajas de compensación. Ahora bien, para quienes viven en ciudad, esta nueva reforma señala que se permitiría la creación de peajes dentro de ella, en los cuales pagarían carros y motocicletas. Asimismo, la gasolina se grabaría con el 19% más de impuestos, es decir, el galón que hoy en día se compra tendrá un incremento de 1.300 pesos colombianos. El proyecto no gravaría los bienes que conforman la canasta familiar colombiana y servicios como los médicos, odontológicos, cirugías y planes de salud prepagada, entre otros, permanecerían excluidos de esta reforma tributaria. Uno de los puntos quizá más controversiales son las facultades que se le otorgaría al presidente Iván Duque. ¿Pero por qué? Pues en caso de que la reforma sea aprobada, se otorgará al presidente de la República facultades extraordinarias para que él, en el término de 6 meses, expida normas con fuerza de ley para suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y o dependencias de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional colombiano. Y como estos, hay muchos más puntos a tratar en la Ley de Solidaridad Sostenible. Es tal el descontento sobre la presentación de este proyecto para los colombianos que las organizaciones sindicales convocaron a un paro nacional el próximo 28 de abril contra lo que ellos han nombrado el paquetazo de Duque. Palabras más, palabras menos, creo que ha dicho el pueblo colombiano, se nos juntaron todos los problemas. Además de estar afrontando una crisis de salubridad pública, no solo a nivel nacional sino global, también nuestra nación está atravesando un momento de crisis económica. Es por eso el descontento de toda una nación. Tenemos que mirar que no es el momento adecuado, precisamente de aquella propuesta que se hace, que es llamada reforma tributaria. No es el momento para que sea implementada. Tenemos que mirar los dos problemas por los que corre la nación, y realmente parece que el gobierno nacional no lo está haciendo. Debemos ser claros también en que son dos grandes problemas y que juntados pues hacen desastres, y lo están haciendo. Si bien podemos ver por qué el descontento de la nación, ¿no? Y por qué se ha llamado a este gran paro nacional del día de mañana 28 de abril. Se ha convocado a este paro precisamente por estas inconformidades, por todo este tipo de cosas que el gobierno está haciendo en cierto modo mal, podríamos decir, porque no está pensando en aquella población que realmente tiene grandes necesidades. Es, al parecer, triste ver esta situación nacional,
Nadie quisiera pasar, yo creo que ninguna nación quisiera pasar por momentos así. Son momentos difíciles, momentos duros en los cuales como nación, como pueblo, siempre debemos estar más unidos. Debemos resaltar que con este llamado a paro, lo que se quiere es realmente buscar que el gobierno escuche a nuestro pueblo. Se supone que este paro no debe afectar a las demás poblaciones, ¿no? Como comerciantes y etcétera. Porque hay veces el salir a paro es perjudicarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esto obviamente es algo que no queremos. Hacemos un llamado a la conciencialización. No olvidemos que estamos pasando por el tercer pico de esta pandemia. Que quede claro que salir a luchar por nuestros derechos no es vandalismo. Es hacer valer nuestra voz como pueblo. Y palabras más, palabras menos, dejamos hasta aquí este corto pero conciso reportaje de lo que llamamos quizás promesas incumplidas.